Pues lo decíamos, es un bloque peliagudo, es incisivo, nos apela a todos, porque somos cómplices también muchas veces y porque no lo reconocemos, porque hay miedo, hay estereotipos y hay una serie de comportamientos que queremos evitar en el sí de las empresas. Vamos a hablar de estos hechos que no tendrían que existir, de hecho, ni menos en este Congreso de la Igualdad. A nuestro pesar, son más presentes que nunca, hay una vulnerabilidad de la mujer más presente que nunca, sobre todo en entornos excepcionales de crisis como ahora también en el coronavirus. Vemos desde ayer unas cifras que lo ponen de manifiesto y así que vamos a hablar de este tema. Porque como decía Mary Shelley, no deseo que las mujeres tengan más poder sobre los hombres, simplemente que tengan más poder sobre ellas mismas, que ante estas situaciones que muy a menudo pues, tan vulnerables implican pues, unos comportamientos, unas vejaciones que acaban siendo ya adquiridas de serie, ya de hace muchos años, unas sociedades patriarcales en relaciones laborales, en escenarios, en ámbitos, en cualquier empresa, en cualquier situación no deberían darse. Muchas mujeres, de hecho, sufren en silencio y la pandemia, como decía, ha agudizado el acoso, la violencia de género a nivel particular, en los domicilios, a nivel empresarial, a nivel también tecnológico, ¿no? Las redes sociales van llenas también de este tipo de acosos y entramos en una nueva era de responsabilidad. Estamos en un escenario que nos implica a todos y a todas y es de corresponsabilidad. Por eso vamos a empezar nombrando las cosas como tal, vamos a poner también definiciones al acoso, al mobbing, a la también violencia de género y lo vamos a hacer también, como va a apuntar la siguiente ponente, desde otro tipo de riesgos, como son los psicosociales. Nuestra siguiente invitada va a hablar de esa prevención del acoso en las empresas, cómo se debe investigarlas, cómo se debe tipificar este tipo de comportamientos y delitos de acoso. Se trata ni más ni menos de Concepción Morales Vállez, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, a quien cedemos la palabra. Adelante, gracias también por estar en este congreso. Entonces, en relación con la materia que me ha tocado hablar, que es del acoso sexual y del acoso laboral o del mobbing, yo tengo muchísimas cosas que contar porque además es una jornada o una intervención que a mí, los que me conozcáis, ya sabréis que estoy muy implicada con toda la materia de igualdad de oportunidades, del fomento del empleo y de las discriminaciones establecidas en este caso en la materia que nos ocupa, que es el artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores. Bueno, como me ha tocado abrir de esta, y os he dicho que os he garantizado que iba a hacer una intervención un poco diferente o iba a abordarlo de una perspectiva un poco diferente, me gustaría abordarlo de una perspectiva que yo últimamente estoy poniendo mucho o haciendo mucho hincapié en ella porque me parece que es importante y que debe ser tenida en cuenta. Me han dicho que el perfil era asistentes de directores de recursos humanos y creo que es una perspectiva que todos tenéis que tener en cuenta. Y entonces, bueno, pues os la transmito y espero que os sirva de ayuda. Fijaros, siempre hablamos de acoso sexual o de acoso laboral o de mobbing, que a mí la diferencia me da un poco lo mismo porque lo que hay que prevenir es el acoso en general. La modalidad de acoso para mí creo que no es lo importante, sino que lo que tenemos que prevenir son estas conductas de acoso en general. Y cuando hablo de acoso, me gustaría que tuvierais en cuenta una consideración desde la parte o desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales. Entonces, esta es la perspectiva que le he dado a mi intervención y quisiera encuadrar el acoso dentro de los riesgos psicosociales. Todos los que me conocen saben que últimamente estoy muy pesada con los riesgos psicosociales porque me parece que son los grandes olvidados por parte de los empleadores, por parte de las empresas de este país y creo que es una perspectiva que debería de empezar a preocuparnos muchísimo más a la vista de la actual situación que tenemos planteada con el COVID. Pero los riesgos psicosociales es un concepto muchísimo más amplio que el del acoso moral. De hecho, el acoso moral o mobbing o el acoso sexual es una parte de los riesgos psicosociales por las consecuencias que generan con carácter general. Entonces, iba a contaros muchas cosas en relación con los riesgos psicosociales, pero también me gustaría daros algunas ideas importantes en esta breve intervención de 15 minutos que me corresponde. Entonces, teniendo en cuenta que el acoso con carácter general se encuadra dentro de los riesgos psicosociales y con los riesgos psicosociales tienen una alta tasa en
en las estadísticas. De hecho, son superiores a los riesgos musculoesqueléticos según un estudio de la Unión Europea. Pues que tengáis en cuenta efectivamente la existencia de los riesgos psicosociales, cómo se generan y la obligación que como empresarios tenéis o tenemos para prevenirlos, porque os he dicho que quería darle una perspectiva de prevención de riesgos laborales. Las repercusiones hacia el trabajador y hacia el puesto de trabajo son tremendas. Me gustaría algún día pues poderoslas explicar de forma más detallada o de forma más amplia, pero bueno, de momento contaros una pincelada y que se os vaya inculcando o concienciando de la existencia de los riesgos psicosociales y la necesidad de su prevención en el ámbito empresarial, tengo suficiente. Fijaros, os decía, dentro de los riesgos psicosociales, el más importante es el estrés, pero fijaros que hablamos de estrés relacionado con el trabajo, que es una variedad que está siendo estudiada por la Unión Europea y, como os he dicho, los porcentajes de las encuestas de la Unión Europea son increíbles, o sea, están por encima de los dolores de espalda o de los dolores musculoesqueléticos. Es el segundo problema de salud más común por delante, insisto, del dolor de espalda. Entonces, recordar riesgos psicosociales, el estrés, la violencia y el acoso. Yo sin diferenciarlo. Ya sé que me han dicho que versus, pero yo sin diferenciarlo, porque ya veréis por qué. Entonces, tenemos el estrés, la violencia en el trabajo, gran olvidado de la violencia del trabajo para aquellos que tengan puestos de trabajo con exposición al público. La violencia en el trabajo puede ser interna o externa, y la externa normalmente es la que tenemos como consecuencia de las relaciones con proveedores o con clientes. Entonces, mucho cuidado, que también tenemos que prevenir no solo la violencia interna, sino también la violencia externa, entendida en sentido amplio, que la violencia no es solamente que nos agredan físicamente, que es un sentido muchísimo más amplio. De hecho, la OIT define la violencia en el trabajo como toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable, en la cual una persona es asaltada, amenazada, humillada, ya veréis por qué hago hincapié en esta palabra, o lesionada por otra en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa de la misma, lo que da amparo a estas terceras personas que os estaba diciendo. Bueno, insistir en eso, estrés, violencia y acoso laboral, que es una forma de violencia en el trabajo y, insisto, todas ellas se encuadran dentro de la perspectiva de los riesgos psicosociales. El acoso laboral está definido por la OIT, el acoso laboral está definido por multitud de sentencias, el acoso sexual también, lo tenéis regulado expresamente en el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, y luego hay otra serie de derivadas como el síndrome de burnout, la inseguridad contractual, y hay otros síndromes muy característicos, pero no me quiero extender aquí porque si no me quedo sin tiempo para hablaros del acoso laboral o el mobbing. Cuando hablamos del acoso laboral o mobbing, yo fui de las primeras, yo creo que fue la primera que puse una sentencia sobre acoso laboral en la sala. Y siempre me gusta que hagamos varias reflexiones y las voy a hacer en voz alta, porque como estoy yo aquí sola, las voy a hacer en voz alta y luego vosotros, pues si eso os ponéis en contacto conmigo a través de cualquier medio público, que seguramente que os contestaré. Entonces, fijaros, yo últimamente he cambiado mi definición y he cogido una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, porque claro, esto ha evolucionado. Mi primera sentencia fue hace millones de años. Y la definición de acoso moral me convence más que la que utilicé yo en su día, que todo esto no estaba tan analizado ni tan desarrollado, porque insisto que todo esto ya sabéis que evoluciona muchísimo. Entonces, esta sentencia de lo contencioso administrativo lo define como aquella conducta abusiva o violencia psicológica a la que se somete de forma sistemática a una persona en el ámbito laboral, manifestada especialmente a través de reiterados comportamientos, palabras o actitudes que lesionen la dignidad e integridad psíquica del trabajador y que pongan en peligro o degraden sus condiciones de trabajo. Bueno, luego las consecuencias son más amplias, pero de esta definición hay algo que siempre que hablo de acoso laboral me gusta ponerlo de relieve, y es la noción propia del acoso laboral. Fijaros que es una conducta abusiva de forma sistemática en el ámbito laboral. Todo el mundo en el ámbito ordinario, en lo que yo denomino las conversaciones de bar, dicen: es que me están acosando, es que me están acosando, me acosan laboralmente.
ese sentimiento subjetivo de acoso no es constitutivo de una situación de acoso laboral. Entonces, siempre me gusta, cuando doy estas charlas, explicarlo claramente, que el sentimiento subjetivo de la víctima está muy bien, pero eso no es acoso. El acoso tiene que estar constituido por unos hechos concluyentes o determinantes generados por la empresa, por el acosador o por quien sean, que una persona de forma objetiva pudiera considerar que son actos constitutivos de acoso. Es decir, tiene que haber conductas objetivas que una persona ajena pueda considerar que son efectivamente conductas abusivas o constitutivas de acoso, o degradantes o humillantes por encima de lo normal. Entonces, el sentimiento de la víctima está bien, pero eso no es acoso. Hace falta una situación objetiva de la que derivar el acoso. Y luego el segundo concepto importante, que también se nos olvida, es que tiene que ser reiterado. Entonces, siempre digo a los letrados que ellos mismos se cargan los procedimientos de acoso porque sitúan a su supuestamente acosado fuera del ámbito empresarial, entonces en cuanto lo sacan cesa la conducta de acoso y se acaba la conducta reiterada. Entonces, mucho cuidado con estas conductas en el sentido, es decir, en el sentido que acabo de señalar. Es decir, tiene que haber una conducta reiterada y una situación objetiva por una persona ajena. Todo esto está definido ya por el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo. No es como cuando yo puse mi sentencia que no sabíamos muy bien de qué estábamos hablando, pero ahora sí, está incluso definido por la OIT en muchos tratados y está recogido y regulado expresamente en nuestro texto normativo, que ya sabéis que es el Estatuto de los Trabajadores. Y entonces, dicho todo esto, porque a mí lo que me importa es efectivamente este matiz de hostigamiento que puede colisionar o vulnerar derechos fundamentales, me gustaría señalaros, porque me voy a saltar todo esto del litis consorcio pasivo y de los convenios, me lo voy a pasar y me voy a ir a una parte que yo creo que os interesa muchísimo y es cómo prevenir el acoso laboral en las empresas. Cuando hablamos me gustaría hablar de acoso, insisto, no laboral ni sexual, sino acoso en las empresas. Y luego me gustaría, si me da tiempo, introducir, que casi no me va a dar tiempo, el elemento stalking. Entonces, cuando hablamos de acoso en general, en las empresas es conveniente que establezcamos unos protocolos de acoso en sentido amplio, que además con la ley, con la última reforma y los planes de igualdad, sabéis que se incluye específicamente dentro de los planes de igualdad, con lo cual es muy importante que lo tengáis en cuenta. Y cuando hablamos de protocolos de acoso, siempre tiene que haber un proceso de investigación y tiene que haber esta persona objetiva, que determine si la situación que se describe efectivamente es determinante de acoso. Y aquí en este punto me gustaría insistir muchísimo en la necesidad de que la investigación no sea interna, que la investigación sea externa. Si la hacemos interna, corremos el riesgo de perder objetividad en la investigación. Entonces yo siempre, pero esto es una recomendación mía, cada uno puede hacer lo que quiera, insisto en que las investigaciones en materia de acoso, sobre todo, tienen que ser externas. Recordar que hay que denunciar, además hay que formar, y es muy importante que lo hagamos en el seno de las empresas, de la necesidad de eliminar estas conductas, es decir, cero acoso en el ámbito empresarial, y tenemos que fomentar una cultura de cero tolerancia contra el acoso en las empresas. Y esa es una labor que les corresponde pues a los directores de recursos humanos y a todos aquellos que tienen la función directiva. Entonces, denuncia que puede partir de la persona que se siente acosada o incluso de un tercero o incluso de los delegados de prevención o el ámbito subjetivo, la legitimación en este sentido es muy amplia. Todo aquel que tenga conocimiento de una situación de acoso, aunque el presuntamente acosado no quiera participar en la investigación o no quiera denunciar, ¿vale? Es importante una buena labor de investigación y una fase de resolución. Y os he dicho que tolerancia cero contra el acoso. Cuando hagamos la investigación, pues se concluirá si hay acoso, si no hay acoso, bueno, el planteamiento que queramos. Aunque no haya acoso, que la situación no sea constitutiva de acoso, sí que puede ser una situación constitutiva de actos que aun no siendo encuadrables en acoso porque no reúnen la condición de carácter reiterado de la conducta, sí que yo siempre recomiendo sancionar.
Cuando hablo de sancionar, no hablo de despedir, sino de sancionar, porque es la mejor manera de evitar estas conductas o reprobar o reprochar estas conductas. Si somos muy tolerantes contra situaciones que a lo mejor no constituyen hoy un acoso, a lo mejor mañana sí van a constituir el acoso. Entonces, siempre digo que tenemos que prevenir todas estas situaciones y qué mejor manera de prevenirlas que ya todos nuestros empleados sepan que no toleramos ninguna conducta negativa o obstativa o que pueda llegar a ser constitutiva de acoso. Y luego veréis a dónde quiero llegar, aunque no sé si me va a dar tiempo. Bueno, insisto, formación, información, todo esto es importante. Lo de los delegados de prevención también me lo voy a saltar, ya veréis por qué, porque me quedan 5 minutos y para mí es importante, muy importante, adaptarme al tiempo que se me ha concedido para esta intervención. Entonces sí que quería comentar con vosotros, con todos vosotros, una sentencia del Tribunal Constitucional para que lo tengáis en cuenta, nada más, que es la sentencia del Tribunal Constitucional 56/2019 de 6 de mayo del 2019, que aunque sea de la sala de lo contencioso, o sea, venga planteada por un supuesto contencioso, porque es un funcionario, siempre me gusta que tengáis en consideración los razonamientos que hace esta sentencia, porque a mí personalmente me gustan mucho y creo que los tenemos que tener en cuenta para todos los que nos dediquemos a las relaciones, a las relaciones laborales, perdonadme. Entonces, fijaros que aquí lo que hace el Tribunal Constitucional investiga una situación de acoso laboral, luego os diré cuál es la base del acoso laboral. Investiga una situación de acoso laboral y lo considera una vulneración del derecho a la integridad moral que establece el artículo 15 de nuestra Constitución. Es decir, es una perspectiva, no desde la perspectiva del derecho a la igualdad, que es siempre desde el que es la que se enfoca, sino desde la perspectiva de la integridad moral. Por eso luego yo os la llevaba a los riesgos psicosociales. En este caso, lo que examina la sala es un trabajador, es un funcionario público al que no se le ha dado ocupación efectiva durante mucho tiempo. Es decir, creo que dice la sala 2 años o lo que sea. Pero bueno, da igual. Lo que quiero que tengáis en cuenta es falta de ocupación efectiva para que os vaya sonando. Puede también ser constitutiva de acoso laboral porque no había ninguna razón que justificara esa falta de ocupación efectiva. Entonces sí que es verdad que esa falta de ocupación efectiva eh, vulnera claramente la integridad moral, es una nueva perspectiva la que se da por parte del Tribunal Constitucional y desde esta nueva perspectiva vulneradora de un principio diferente, no es el de la igualdad, sino el de la integridad moral, que me parece importante que lo tengáis en cuenta, también establece la existencia de acoso, lesión de derecho fundamental y indemnización, o mejor dicho, indemnización adicional de daños y perjuicios. Con lo cual tenéis que tener muy claramente que el acoso laboral no es el estereotipo que todos tenemos creado, sino que es muchísimo más amplio, desligado o ligado a los riesgos psicosociales y que puede implicar otros derechos fundamentales y no solamente el de la vulneración del principio de igualdad. Ah, y una cosa muy importante, la intencionalidad. Aquí dice el Tribunal Constitucional que no hace falta una intención deliberada, sino que con que se pueda presumir la existencia de ese daño a la integridad moral o lo podamos inferir de esa conducta desarrollada, ya puede ser objeto de condena. Entonces, a ellos lo dejo porque me parece una sentencia muy interesante y muy a tener en cuenta, aunque sea de otra jurisdicción diferente a la jurisdicción social, para que veáis la dimensión del acoso laboral o del acoso en general. Conductas de acoso laboral, conductas de acoso sexual son todas mal vistas. Como os decía al principio, y con esto termino ya, siempre me toca a mí empezar en la sala. Yo ya he puesto una sentencia de stalking. Entonces, no sé si estáis muy familiarizados con las nuevas denominaciones o las nuevas tipificaciones que ha hecho nuestro Código Penal en relación con los delitos de acoso. Y bueno, hay una amplia tipificación que os invito a leer en relación en la reforma de la ley del Código Penal y también se tipifica el delito de stalking. Entonces, para que lo tengáis en cuenta, yo he puesto una sentencia
que es el recurso 589/2020 y la sentencia es de 18 de noviembre del 2020, o sea, de hace muy poquito. Y efectivamente me ha tocado a mí ser otra vez la primera que pone una sentencia en esta materia tan, bueno, pues, tan novedosa o tan innovadora. Voy a comentaros dos detalles de la sentencia, que tampoco yo quiero aburriros muchísimo, pero quiero incidir en la perspectiva de la labor de investigación. Efectivamente, esta era una trabajadora que estaba siendo hostigada por un compañero de trabajo. El compañero de trabajo, pues sus comportamientos tampoco eran excesivamente dañinos o vulneradores de forma directa, sino simplemente se limitaba a perseguirla, hacérsele encontradizo allí donde la trabajadora estaba, en la máquina del café, en el parking, en fin, lo que es un delito de hostigamiento en sentido amplio, ¿no? Que es lo que configura la situación del stalking, y que os invito a ver a que leáis cómo se tipifica en nuestro Código Penal este nuevo delito. Bueno, a lo que iba. Denuncia de la trabajadora acosada, el hombre diciendo, pues si yo no hago nada, yo solamente soy bueno, la regalo flores, me voy a verla, la espero en la puerta de su casa, la espero en el parking, me encuentro con ella en el café, pero no tengo ninguna mala intención, simplemente la mando mensajes, no tengo mala intención, simplemente pues tengo interés en ella y me gusta coincidir con ella, ¿no? Entonces ese sentimiento motivó a la trabajadora a poner una denuncia. La empresa es una gran empresa, tiene protocolo, activó el protocolo de acoso. Por favor, toda denuncia tiene que ser investigada, tenerlo muy en cuenta. Se activa el protocolo de acoso, se hace una labor de investigación interna y externa, ¿vale? Y se concluye que efectivamente pues, se describe, se relatan todos los hechos constitutivos de esta conducta reiterada de acoso. Insisto, no llega acoso laboral porque es en el seno de la empresa y fuera de la empresa, pero tiene una repercusión en la empresa. Y una vez que está todo acreditado, obviamente, se sanciona a este trabajador con el despido disciplinario y llega a la sala. Entonces, como se estaba diciendo, está introducido en la nueva reforma del Código Penal dentro de los delitos contra la libertad, ¿vale? Y es dentro del tipo penal del acoso. Para que tengáis en cuenta, yo he empezado diciendo que empezábamos con los riesgos psicosociales, he llegado hasta el acoso y he terminado en el stalking. O sea que tener mucho cuidado con todas estas conductas, porque además, y ahora sí que termino, recordaros que el empresario está configurado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como empresario infractor, y él es el que está obligado a prevenir todas estas situaciones de acoso. Entonces, cualquier actuación inspectora por parte de la Inspección de Trabajo o cualquier actuación que pueda llegar a los órganos judiciales, es que no hace falta que nos vayamos a los accidentes de trabajo en sentido estricto, sino que tenemos que cuidar la salud también física y mental de nuestros trabajadores. Y dentro de esa salud mental o psíquica de nuestros trabajadores están los riesgos psicosociales y están los delitos sexuales o el acoso laboral, entendido en un sentido amplio y como conducta reiterada con una finalidad de hostigamiento hacia la persona hostigada. No me he excedido muchísimo del tiempo, muchísimas gracias por vuestra atención y espero que esta nueva perspectiva que os he intentado dar sobre el acoso laboral y el acoso sexual os sirva de utilidad en el futuro. Muchísimas gracias a todos.